Bueno, vamos a completar entonces la primera parte de fluidos. Prefería separar esta clase de la de ayer, en la que vamos a discutir algunos aspectos un poco diferentes relacionados con, básicamente o principalmente, con el fenómeno de tensión superficial. Entonces, como dijimos ayer, los volúmenes, vamos a hablar, en general vamos a hablar de seguir hablando de fluidos, pero nos vamos a concentrar hoy más en la parte de líquidos. Las propiedades que vamos a ver hoy, que vamos a analizar, son propias de los líquidos y no se aplican a los gases. Entonces vamos a seguir hablando de fluidos, pero concentrándonos más en lo que es el estado de agregación de los líquidos. Entonces habíamos dicho ayer que los líquidos tienen la propiedad de tener un volumen fijo, sin embargo la forma de ellos va a variar de manera de adecuarse al recipiente en el cual los ponemos. Y van a ocupar en general las zonas más bajas debido a la gravedad, dejando libre una superficie plana en la parte superior, o en casos especiales o casos que después vamos a discutir un poquito más en detalles, van a formar estructuras con formas especiales, como pueden ser las gotas, las pompas de jabón o las burbujas. Va a haber dos fuerzas que van a estar de alguna manera compitiendo para analizar este tipo de fenómenos que vamos a analizar. Por un lado vamos a tener las fuerzas de cohesión, que son las fuerzas que se producen entre las moléculas del líquido, y después vamos a tener las fuerzas de adhesión, que son las fuerzas que se producen entre las moléculas del líquido y el sólido con el cual están en contacto. Dependiendo de cómo sea esta competencia, vamos a ver que van a cambiar ciertas propiedades de los líquidos. Y estos fenómenos asociados a la competencia de estas fuerzas se basan en dos conceptos. Uno es el de la tensión superficial y el otro es el de la capilaridad, que van a ver que están íntimamente relacionados. Después más adelante lo vamos a discutir más en detalle. Entonces, para empezar a entender este fenómeno o esta propiedad de tensión superficial de los líquidos, vamos a suponer que tenemos un cierto volumen de agua dentro de un recipiente, ¿no? Un vaso. Entonces el agua se va a acomodar formando una superficie plana en la parte superior, y vamos a analizar qué es lo que le pasa a una molécula cualquiera de agua en el interior del fluido. Como dijimos, hay unas fuerzas de cohesión, que son fuerzas atractivas que se producen entre las diferentes moléculas que forman el líquido. Entonces, esta molécula que está acá se va a ver atraída por la molécula que tiene a la derecha con una fuerza hacia la derecha, y a su vez se va a ver atraída por la molécula que se encuentra a la izquierda por una fuerza igual y opuesta a la que le ejerce la otra. Entonces, las fuerzas van a estar equiparadas en la dirección del eje X. Lo mismo va a pasar con las fuerzas verticales. Va a haber una molécula que está acá arriba que la va a atraer a nuestra molécula de estudio, y va a pasar lo mismo con una molécula que estaba acá abajo, la va a traer con una fuerza igual y opuesta. Entonces, lo que vemos es que por una cuestión de simetría, la molécula esta que está en el interior del líquido va a estar en equilibrio, porque va a ser atraída por todas las moléculas que la rodean con fuerzas iguales, lo que lo va a mantener en una condición de fuerza resultante o fuerza neta igual a cero. Y esto va a pasar para todas las moléculas en el interior del líquido. Pero es diferente la situación si analizamos qué es lo que pasa con las moléculas que se encuentran justo en la superficie. Porque en la superficie tenemos moléculas de agua hacia uno de los lados, hacia abajo, y moléculas del aire hacia arriba, con los cuales el agua prácticamente no interacciona. Entonces va a generarse un desequilibrio de fuerzas. Una molécula que esté en la superficie acá se va a ver atraída por las moléculas que tiene al costado, entonces va a haber una fuerza atractiva hacia las moléculas y van a formar como una especie de red en la superficie. Pero con las moléculas que esté hacia abajo va a terminar experimentando una fuerza neta que la va a tirar hacia abajo, porque hacia arriba no hay ninguna fuerza que compense las componentes verticales de las fuerzas que le hacen todas las moléculas que se encuentran por debajo de la molécula que estamos analizando. Entonces, las fuerzas que están en la superficie van a sufrir una fuerza resultante atractiva hacia el interior. Y además son atraídas por las fuerzas que están hacia sus costados, formando como una red. Entonces, la superficie del líquido podemos pensar que se va a comportar como una película que va a ofrecer una cierta resistencia a deformarse y por ende también a romperse.
Entonces, de alguna manera podemos pensar que la superficie del líquido es una membrana elástica. Por eso el líquido va a tender a hacer dos cosas. Por un lado, a cohesionarse, o sea, no dispersarse porque en la superficie las moléculas están atraídas por las moléculas que están a sus costados, y además a minimizar su superficie. Y es por eso, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, lo vamos a discutir, es que forman estas estructuras esféricas como las gotas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos medir de alguna manera esta fuerza que se produce en la superficie, esta fuerza de cohesión neta que se produce sobre las moléculas de la superficie? Entonces vamos a hacerlo con este dispositivo muy sencillo. Pensemos que tenemos un alambre en forma de U y otro alambre que puede moverse y deslizar en esta dirección. Tiene como si fuera dos arandelitas acá en el extremo, entonces este alambre es libre de deslizar en la dirección horizontal. Entonces lo que hacemos es, con mucho cuidado, colocar una película de líquido en esta sección. Piensen como si lo pudieran hacer de una forma sencilla usando agua jabonosa, como cuando hacen pompas de jabón. Después vamos a hablar de las pompas de jabón. Entonces ponen una película de líquido en esta región del alambre. Entonces sobre este lado, como las moléculas que están acá están en la superficie del líquido, va a haber una fuerza neta sobre este alambre que va a tender a mover el alambre hacia allá, disminuyendo la superficie A. ¿Cómo podemos hacer para medir esa fuerza? Bueno, podemos poner un tensiómetro, que es un aparato que mida fuerzas, y hacer una fuerza en la dirección opuesta de forma de equilibrar esta. Entonces podemos hacer ese experimento, y lo que se ve cuando uno hace ese experimento, cuando mide esta fuerza que realizan las moléculas que están sobre la superficie del líquido sobre este alambre, es que esa fuerza es proporcional a L y no depende de A. Es decir, si yo aumento el área del líquido que tengo acá, la fuerza no cambia, pero si yo aumento el L, aumento el largo de este alambre, o sea que esto lo extiendo al doble, la fuerza se va al doble. Y si lo reduzco a la mitad, la fuerza se va a la mitad. Es decir, que la fuerza es proporcional al largo sobre el cual se está aplicando esa fuerza, a la longitud sobre la cual se está aplicando. Entonces podemos escribir que la fuerza va a ser proporcional a L, la constante de proporcionalidad la voy a llamar 2 gamma. Gamma se denomina la constante de tensión superficial del líquido y es una propiedad del líquido. Y el factor 2 está asociado a que la interacción con el alambre se produce tanto en la cara superior del líquido, piensen que esto es un film, es una película, entonces tiene una cara acá arriba y una cara de abajo. La interacción se produce sobre la cara superior y sobre la cara inferior, o sea que el largo sobre el cual hay una interacción es 2L. Entonces de esa manera podemos pensar la tensión superficial como la fuerza, esta constante asociada al líquido, como una fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella. La fuerza que va a aparecer es perpendicular a la línea, como vemos acá, perpendicular a la línea sobre la cual se genera y tangente a la superficie, ¿no? La fuerza esta está sobre la superficie con la cual está en contacto. Sí, sí. Esa es la fuerza que sienten todas las moléculas en la superficie, exactamente. Sí, 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 sí. Esta es la fuerza neta que siente cada una de las moléculas que están en la superficie. Como las moléculas están de alguna manera adheridas al alambre, tiran del alambre también. Pero esa es la fuerza neta que experimentan las moléculas en la superficie. Son las moléculas en la superficie las únicas que están desbalanceadas. Para adentro, en realidad hay un gradiente, ¿no? Porque cuando vos te vas metiendo hacia adentro, la segunda capa de moléculas también tiene una fuerza neta que es menor que las que están arriba. Entonces, en realidad hay un gradiente de fuerzas sobre las moléculas superficiales de un líquido. Entonces, otra forma de entender a la tensión superficial es pensando en el trabajo, en la energía, ¿no? Y para pensar en la energía lo vamos a asociar con el trabajo. Entonces, pensemos en el trabajo que tenemos que hacer si queremos aumentar esta área. O sea, yo tengo que mover este alambre hacia la derecha. Como acá hay una fuerza, yo voy a tener que vencer esta fuerza que están haciendo las moléculas sobre el alambre. Entonces, para mover esto a velocidad constante, tendré que hacer una fuerza igual y opuesta. Entonces, si hago una fuerza igual y opuesta hacia allá,
y muevo el alambre una longitud diferencial de x, el trabajo que habré hecho será igual a la fuerza que estoy venciendo, o sea, yo estoy haciendo una fuerza igual y opuesta para mover la velocidad constante, o sea, la fuerza de tensión superficial por delta x. A esa fuerza la escribíamos como 2 veces la constante de tensión superficial por la longitud sobre la cual se realizaba por delta x. L por delta x es la variación de área que generamos de este lado. Como el área varía en A de este lado y en A del otro lado, la variación total de área que generamos es 2 delta A. Por lo tanto, la tensión superficial la podemos pensar ahora como la energía por unidad de área que necesitamos para aumentar el área del fluido. Es decir, que si yo quiero aumentar la superficie, tengo que hacer un trabajo. O sea que la energía del sistema, cuando yo aumento el área, cuando muevo el alambre hacia allá, la energía del sistema, del fluido, aumenta. Como por termodinámica, sabemos que los estados energéticos más favorables son aquellos de menor energía, la tendencia del sistema, la tendencia del fluido, siempre va a ser a disminuir la superficie expuesta. Y es por eso que los líquidos, cuando yo tiro un poco de agua sobre una superficie, las estructuras que forman tienen formas esféricas, como las gotas de agua, porque justamente la esfera es la forma geométrica que disminuye el área externa para un determinado volumen fijo. Entonces va a ser esa fuerza de tensión superficial que existe en la superficie de un fluido, en la superficie de un líquido, la que permite que existan las gotas, las burbujas o las pompas de jabón, que son todas estructuras con forma esférica. Las burbujas son las estructuras que se forman cuando hay un volumen de gas adentro de un líquido. Piensen que es lo que pasa cuando ponemos a hervir agua. Cuando ponemos a hervir agua se empiezan a formar partículas o estructuras de agua en fase gas adentro del volumen de agua y eso empieza a subir después por el volumen de agua. Esas pequeñas estructuras de fase gas forman unas estructuras esféricas que son lo que compone lo que llamamos burbujas. La gota es un volumen de agua rodeado de un volumen gaseoso, o un volumen líquido en realidad rodeado de un volumen gaseoso, y las pompas son una fina capa de líquido que tiene gas adentro y gas afuera. Es lo que se forma cuando tienen agua jabonosa y forman las pompas de jabón. Puede ser que en algunas situaciones nos interese disminuir la tensión superficial de un líquido. Eso puede hacerse disolviendo en él sustancias de lo que se conoce como surfactantes o tensioactivas. Lo que hacen esas sustancias es formar una película superficial con moléculas que tienen una fuerza de atracción muy pequeña con las moléculas que la rodean. Esto hace que la tensión superficial, es decir, que esa fuerza superficial que hay en la superficie, disminuya, tanto la fuerza hacia adentro como la fuerza entre las moléculas que la forman. Entonces eso hace que el líquido pueda penetrar irregularidades de la piel y de los tejidos, por ejemplo, en forma más fácil. O que se facilite lo que se conoce como el mojado de una superficie. Ya vamos a ver qué es lo que se define como mojado. El ejemplo más común que seguramente ustedes conocen es el de los jabones o los detergentes. El jabón y el detergente son surfactantes del agua. Cuando uno agrega jabón al agua, lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua. Lo mismo pasa con un detergente. ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, justamente porque cuando nosotros nos lavamos las manos, lo que queremos es que el agua llegue a las regiones más profundas de nuestra piel. Nuestra piel es una superficie muy irregular, con muchas cavidades. Si el agua tiene una tensión superficial alta, el agua no es capaz de penetrar en esas regiones, porque el agua quiere mantener su estructura y no se quiere deformar para llegar a esas irregularidades. Nosotros lo que tenemos que hacer para que el agua llegue y penetre es disminuir su tensión superficial, para que el agua pueda llegar ahí. Una forma de ver esto en un experimento muy sencillo es poner una gota de agua sobre una hoja de papel y la gota de agua va a quedar, si lo hacen con mucho cuidado, no va a terminar de mojar al papel y va a quedar la gota arriba de la superficie del papel. Si a esa gota le tiran una pequeña gotita de detergente, lo que van a ver es que la gota rápidamente se va a expandir y va a penetrar en los poros del papel. Entonces ahí se puede ver gráficamente cómo se reduce la tensión superficial con estos surfactantes y el líquido puede penetrar más fácilmente en los poros de la superficie. En sistemas biológicos también hay muchas sustancias que funcionan como tensioactivos, en particular, por ejemplo,
los fosfolípidos funcionan como tensioactivos de los alvéolos pulmonares y lo que hacen es de alguna manera regular la tensión superficial de los alvéolos cuando estos se hinchan o se reducen durante los procesos de respiración. Es decir, cuando absorben, cuando toman o cuando largan oxígeno. Entonces dijimos que la tensión superficial es la responsable de que se formen estas estructuras esféricas que forman los líquidos, como las gotas, las pompas o las burbujas. Y este fenómeno es debido a un equilibrio en realidad entre dos fuerzas. Por un lado, cuando se forma esta estructura esférica, vimos que la tensión superficial tiende a minimizar la superficie expuesta, entonces lo que va a hacer es formar una esfera y en principio lo que va a tender es a disminuir el volumen de la esfera, o sea, comprimir esa esfera. Pero a medida que nosotros empecemos a comprimir la esfera, lo que va a pasar es que el volumen interior va a tener una presión mayor que el volumen exterior. Si pensamos en el caso de una pompa de jabón, supongamos que esto es una superficie muy fina de agua jabonosa, en el medio tenemos aire y afuera tenemos aire. Cuando yo formo la esfera, supóngase que esto está cerrada, acá la separé para pensar un poquito cómo son las fuerzas, pero la esfera completa, y yo empiezo a comprimir esa esfera, el volumen de aire que está en el interior va a empezar a aumentar su presión, porque estoy comprimiéndolo. Entonces la presión en el interior va a ser mayor que la presión en el exterior. Por ende voy a tener una fuerza neta que va a querer expandir eso. Piensen que la presión siempre genera una fuerza que va desde la mayor presión hacia la menor presión, ¿no? Eso lo vimos en la clase de ayer. Entonces va a haber una competencia entre dos fuerzas. Por un lado la fuerza de tensión superficial que tiende a disminuir el volumen de la esfera y por otro lado las fuerzas de presión que tienden a aumentar el volumen de la esfera. Entonces cuando se genere un equilibrio voy a tener mi pompa de jabón estable. Entonces para poder pensar cómo se equilibran estas dos fuerzas vamos a hacer un pequeño truquito para poder ver cómo son estas fuerzas. Lo que vamos a hacer es separar a la esfera en dos y ver cuál es la fuerza neta sobre cada una de esa media esfera, o de ese medio casquete esférico en realidad, porque esto no es una esfera compacta, sino que es solamente la superficie externa. Entonces, las fuerzas de tensión superficial van a estar aplicadas sobre la línea de contacto entre las dos esferas, es decir, sobre esta pequeña, sobre el perímetro de la circunferencia de la base de esta media esfera. Y van a ser fuerzas verticales que van a tender a unir a esas dos medias esferas. Las fuerzas de tensión van a estar aplicadas sobre todo el medio casquete esférico y van a ser fuerzas perpendiculares a la superficie. Siempre acuérdense que la tensión genera una fuerza, la presión que genera un fluido, en este caso el aire, es una fuerza perpendicular a la superficie sobre la cual la está generando. Y en este caso van a ser fuerzas hacia afuera. Ahora, por simetría, fíjense que todas las componentes verticales de la fuerza se van a cancelar. Si yo miro la fuerza de este lado con la fuerza de este lado, estas componentes verticales terminan cancelándose cuando yo veo la fuerza neta que está actuando sobre la media esfera. O sea que las únicas fuerzas que van a sobrevivir van a ser las componentes perpendiculares a la superficie proyectada de la media esfera sobre la base, o sea, sobre la superficie de pi por r cuadrado, que es la superficie de la base de esta media esfera. Entonces esta fuerza neta la puedo calcular como la diferencia de presiones adentro y afuera por la proyección de esta superficie sobre la base. Entonces la fuerza de presión la puedo escribir como la presión interior menos la presión exterior por la superficie de la base, o sea, pi por r cuadrado. Y esto lo puedo poner de una forma más compacta como pi por r cuadrado por delta P. Delta P es la diferencia de presiones entre dentro y afuera. Las fuerzas de tensión superficial, como dijimos, se van a desarrollar sobre el perímetro de la circunferencia de la superficie de la base. O sea, 2 gamma por 2 pi por r. El 2 aparece porque tengo una superficie interior y una superficie exterior. Entonces el contacto entre estas dos se da entre el L de afuera y el L de adentro. O sea que la fuerza de tensión superficial es igual a 4 pi r gamma. Como lo que queremos es plantear la situación de equilibrio, estas dos fuerzas tienen que ser iguales, porque la fuerza neta me tiene que dar 0. O sea que la fuerza de presión tiene que ser igual a la fuerza de tensión superficial. De acá entonces podemos despejar cuánto vale la diferencia de presión en la situación de equilibrio. La diferencia de presión para una pompa de jabón será 4 veces la tensión superficial del líquido dividido R.
Esto se conoce como ley de Laplace para pompas. De la misma manera podemos hacer lo mismo para una gota o una burbuja, donde ahora el volumen es todo de un mismo fluido. En el caso de una gota será de líquido, en el caso de una burbuja será de gas. En ese caso, la única diferencia con el análisis que hicimos recién es que la fuerza de tensión superficial no se produce sobre dos superficies, por lo tanto no hay dos líneas de contacto, no hay un factor 2 acá adelante, sino que este factor 2 no está, porque todo el volumen es del mismo fluido, del mismo elemento o del mismo material. Por lo tanto, la diferencia de presión me da la mitad que lo que me da hoy, 2 gamma sobre R. Entonces, la diferencia de presión va a depender linealmente con la tensión superficial. Cuanto mayor sea la tensión superficial, mayor va a ser la diferencia de presión, y con el radio. Entonces, no es tan lineal de entender, pero uno a veces se pregunta por qué es más fácil hacer pompas de jabón con agua jabonosa que con agua. Si el agua jabonosa tiene menos tensión superficial, yo pensaría que es más difícil. Bueno, no, justamente yo necesito sustentar una diferencia de presión menor con agua jabonosa que tiene una tensión superficial menor. Además hay cuestiones un poquito más complejas, y yo para generar una pompa de jabón tengo que producir una deformación muy grande de primero una superficie plana. Lo primero que hacemos es generar una superficie plana y soplar y deformarla. Si la tensión superficial fuera muy grande, a mí me costaría mucho deformar esa superficie plana hasta formar una superficie esférica. Como la tensión superficial del agua jabonosa es relativamente baja, yo puedo de alguna manera moldear esa superficie soplándola hasta formar la esfera y conformarla de una forma estable. Este fenómeno de tensión superficial también explica algunas situaciones que también habrán visto, sobre todo el caso de un mosquito parado sobre el agua. Cuando el mosquito se para sobre el agua, el equilibrio que se forma tiene que deberse a alguna fuerza que lo esté sustentando, porque si no, el mosquito en principio es un poco más denso, no mucho, pero es un poco más denso que el agua. Ya vimos nosotros en la clase pasada que un volumen sumergido en agua experimenta una fuerza hacia arriba que es igual al empuje, pero ese empuje solo permite flotar con un cierto volumen sumergido. En este caso, el mosquito cuando se para sobre el agua, sus patas quedan solo sobre la superficie y ninguna parte del mosquito está sumergido. Entonces no podemos explicar esa situación de equilibrio a partir del empuje, tiene que haber otra explicación, y la explicación está asociada nuevamente con la tensión superficial. Cuando el mosquito se para sobre la superficie del agua, el agua de alguna manera eh, se estira, se deforma, pero sin romperse. Esa superficie que podemos pensar, como les dije, como una membrana elástica, sufre una pequeña deformación, pero termina ejerciendo una fuerza neta sobre las patas del mosquito, verticales, que hacen que se mantenga en equilibrio. Entonces uno puede estimar cuánto valen esas fuerzas netas que actúan sobre el mosquito. eh, Van a estar asociadas con el número de patas que tenga el mosquito, la tensión superficial del fluido, en este caso del agua, y el radio de curvatura que genere la depresión circular que forman las patas sobre la superficie. En la condición de equilibrio, esa fuerza tendrá que estar equilibrada con el peso. Esto de alguna manera me da una fuerza máxima que puede sustentar una cierta superficie de un líquido. En la condición de equilibrio se tendrá que equiparar con el peso en este caso, del insecto que está parado sobre el agua. Eso también puede pasar no solamente con un mosquito, sino también con un material sólido y hasta mucho más denso, como puede ser un clip. Si ustedes ponen con mucho cuidado un clip sobre el agua, van a ver que es capaz de flotar, siendo la densidad del clip, que es un metal, aluminio puede ser en particular, mucho más denso que el agua. Y de nuevo, la flotación en este caso se debe también a eh, esta propiedad de tensión superficial. Si ustedes al clip lo dejan caer desde una cierta altura, probablemente ahí se produzca un fenómeno de ruptura de esa tensión superficial por el, el impulso que el clip ejerce sobre la superficie del agua. El clip la va a atravesar y se va a hundir, que es lo que pasaría comúnmente, o lo que nos imaginaríamos comúnmente que pasaría por ser un material con una densidad mayor que la del líquido. Pero si uno lo apoya con un cierto cuidado, las fuerzas de tensión superficial son capaces de sustentar el peso del clip y flotar como se muestra ahí en la foto esa.
Como dijimos entonces, las fuerzas atractivas entre las moléculas del líquido son las causantes de la tensión superficial y se las llamamos fuerzas de cohesión. Y dependen solamente de la naturaleza del líquido. Pero además, cuando el líquido se pone en contacto con la superficie de un sólido, va a entrar en competencia con otras fuerzas, que son las fuerzas de adhesión, las fuerzas entre las moléculas del líquido y la superficie del sólido. Esas fuerzas van a depender de las características de cada uno de los dos, tanto del líquido como del sólido con el cual lo ponemos en contacto. Y la relación, la competencia que se va a generar entre estas dos fuerzas, dependiendo de cómo sean, va a generar diferentes situaciones cuando pongamos en contacto diferentes líquidos con diferentes superficies. La forma que tenemos de cuantificar esta competencia entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de contacto es a través de lo que se conoce como el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se mide o se define como el ángulo que forma la superficie sólida, en este caso supóngase que lo que tenemos es una gota de agua sobre acrílico que forma esta estructura. Entonces el ángulo de contacto se mide midiendo el ángulo que forma la superficie sólida, esta dirección, con la tangente a la superficie líquida en el punto de contacto. Entonces lo que tengo que ver es dónde está en contacto el agua y mandar una línea tangente a ese punto. El ángulo que forman esas dos es lo que se conoce como ángulo de contacto. En este caso lo veo con una gota apoyada sobre una superficie plana, pero si yo pongo agua en un vaso de acrílico, lo que veo es que en la superficie lateral del vaso se forma lo que se conoce como menisco, y ese menisco también está asociado con este ángulo de contacto. Es decir, el agua parece como que sube por la superficie por la fuerza de adhesión que se produce entre el acrílico y el agua. En este caso, las fuerzas que están ganando son las fuerzas adhesivas. La fuerza de adhesión entre las moléculas del agua y el acrílico le ganan la tensión superficial y esa esfera que formaría el agua por tensión superficial se deforma por las fuerzas de tensión. Entonces lo que decimos ahí es que el líquido moja la superficie. Entonces el agua acá está mojando la superficie del acrílico. Cuanto menor sea la tensión superficial, para una misma superficie de contacto, mayor va a ser el mojado. Entonces, si yo a esta agua le agregara detergente, por ejemplo, lo que haría bajar la tensión superficial del líquido, la gota esta se esparciría más y el ángulo de contacto sería mucho menor todavía. Es decir, que el agua moja mejor, el agua jabonosa moja mejor la superficie que el agua. Y esto subiría más también por la superficie. La tensión superficial del agua a 20 grados centígrados es más o menos 0,073 newton por metro. Si yo le agrego jabón, la puedo reducir en hasta un orden de magnitud, por ejemplo. Ahora, si nosotros tenemos, supónganse, una gota de mercurio, el mercurio es un metal que a temperatura ambiente, acuérdense que ya dijimos en la clase pasada que es líquido, es el que se usa, por ejemplo, para los termómetros. Lo que vemos es que la forma que tiene la estructura del líquido ahora sobre el sólido es más parecida a la gota, es decir, se mantiene la estructura de la gota porque las fuerzas de tensión superficial, las fuerzas de cohesión, predominan o prevalecen sobre las fuerzas de contacto con la superficie sobre la cual se encuentra el líquido. Entonces, el ángulo, en este caso, el ángulo de contacto, el ángulo θ, si trazamos la tangente al punto de contacto, es mayor a 90. Entonces, en los casos en los que el ángulo de contacto es mayor a 90, decimos que la superficie, que la gota o el líquido no moja la superficie, y en ese caso las fuerzas de cohesión predominan sobre las fuerzas de adhesión. Si vemos lo que pasa en la superficie de contacto al poner el líquido en un vaso, es decir, en una superficie lateral, lo que vemos ahora es que el líquido intenta no tocar menos, se pega menos a la superficie y lo que forma es una estructura como este tipo. Nuevamente vemos que el ángulo de contacto es mayor que 180. En este caso, los ángulos de contacto son los mismos, no simplemente lo que estoy cambiando es la forma en la que estoy viendo el líquido, pero si esto lo inclinan, fíjense que vuelven a tener esto mismo. Pero es lo que uno ve cuando pone el agua dentro de un vaso, por ejemplo. La tensión superficial del mercurio, fíjense que es un orden de magnitud mayor que la del agua. Entonces, por eso vemos estas diferencias tan apreciables entre los ángulos de contacto sobre el mismo, en este caso, sobre el mismo material. Acrílico como ejemplo pusimos. Y para finalizar, vamos a ver un efecto asociado con
esta relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de tensión superficial que se producen cuando ponemos en contacto un líquido con un sólido. Y tiene que ver con el fenómeno de capilaridad. Entonces, dependiendo cómo sea ese ángulo de contacto, pueden ocurrir dos cosas. Que un líquido ascienda cuando el ángulo es menor que 90 o descienda cuando es mayor que 90 por un tubo estrecho o capilar cuando lo introducimos dentro de un líquido. Entonces, supónganse que tenemos líquido en un cierto recipiente y yo meto dentro de ese líquido un tubo de un radio muy finito. Eso es lo que se conoce como capilar, un tubo muy estrecho, con un radio muy chiquitito. Entonces, en condiciones normales, si yo pongo este tubo acá, y yo me imagino, ¿no? Pensamos en hidrostática, en lo que vimos la clase pasada, si yo lo que pusiera es un tubo muy grande, la presión en este punto y en este punto debería ser la misma, ¿sí? Por lo tanto, la altura del líquido de estos dos lados debería ser la misma, porque acá arriba lo que tengo es la presión atmosférica. Entonces, la altura del líquido de los dos lados del tubo debería ser igual, si solamente pensamos en hidrostática. Pero si el tubo este es muy pequeño, tenemos que tener en cuenta ahora las fuerzas que está experimentando el fluido sobre la pared del líquido, del tubo. Las fuerzas de tensión superficial se experimentan sobre todo el perímetro de circunferencia del tubo y van a ser fuerzas que van a tener esta dirección, ¿sí? La fuerza neta la fuerza de tensión superficial va a tener esta dirección tangente al ángulo de contacto con el cual el líquido está mojando la superficie. La fuerza neta que va a estar actuando sobre todo el fluido va a ser la fuerza vertical, porque fíjense que las fuerzas horizontales, de nuevo, por simetría, o las componentes horizontales de esta fuerza de tensión superficial se van a cancelar. Entonces la fuerza que van a prevalecer van a ser la fuerza horizontal, la fuerza vertical, que la podemos escribir como F gamma por el coseno de tita, que son las fuerzas debido a la tensión superficial. Esa fuerza neta la podemos escribir como 2 gamma por 2 pi por r. ¿Sí? 2 gamma es la constante de tensión superficial y 2 pi por r es la superficie la línea sobre la cual esas fuerzas están en contacto. Ahora, esas fuerzas van a estar compensando el peso de esta columna que sube por acá. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que por el capilar sube una cierta columna de líquido, este líquido va a tener un cierto peso, y estas fuerzas de tensión superficial lo que estarán haciendo es compensando el peso de esa columna que sube por esta columna, por el interior del tubo. Entonces voy a tener un equilibrio entre lo que es la fuerza de tensión superficial, que fíjense que son ascendentes, me tienden a hacer subir el fluido por el capilar, y las fuerzas de atracción gravitatoria, que obviamente apuntan hacia abajo. Entonces, si planteamos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, tengo la fuerza de tensión superficial, que son fuerzas verticales y hacia arriba, la fuerza de peso es una fuerza vertical y hacia abajo, esto tiene que ser igual a 0. La fuerza peso la vamos a escribir como m por g, la masa la puedo escribir como ρ por el volumen, y el volumen contenido acá adentro lo voy a escribir como pi por r cuadrado por h. Pi por r cuadrado es la base del cilindro, h es la altura. Si equiparamos estas dos fuerzas, podemos despejar entonces cuál va a ser la altura que va a subir por el capilar en condiciones de equilibrio. La altura entonces va a depender, fíjense, de la tensión superficial, del ángulo de contacto, de la densidad del fluido y del radio del capilar. Entonces, si el ángulo de contacto es 90 grados, el coseno de tita es 1 y el agua no sube por el capilar. Entonces, para líquidos que tengan ángulo de contacto 0, si el ángulo de contacto es 0, quiere decir que la línea acá, en este punto, va a ser una línea recta, la línea de contacto. Entonces ahí el fluido no sube por el capilar y se mantiene a la misma altura y lo que tenemos solamente son las presiones hidrostáticas. La misma condición de presión hidrostática que teníamos antes. Si el ángulo de contacto es menor que 90, como el caso del agua, este ejemplo que tenemos acá, entonces se produce esta fuerza neta ascendente y hay una altura positiva, porque el coseno, si el ángulo es menor que 90, el coseno de tita es positivo, h es positivo, o sea que el agua sube por dentro del capilar.
Si yo en cambio en lo que tengo, el líquido que tengo acá adentro es, por ejemplo, mercurio, que tiene un ángulo de contacto mayor que 90, el coseno de θ es -1 y h es negativo, es decir que en el caso de el mercurio, en lugar de subir por el capilar, baja por el capilar y lo que tenemos acá es una depresión. Cuando yo pongo un capilar adentro de un volumen de líquido de mercurio, lo que veo es que el mercurio baja por el capilar porque las fuerzas de tensión superficial, en este caso, en vez de ser ascendentes, son descendentes. Y lo que hace es tender a bajar el líquido por el capilar. Entonces, para tener una idea de los valores de este efecto, fíjense que si tenemos, como esto depende inversamente del radio, cuanto más chico sea el radio, mayor va a ser la altura que van a subir el líquido por el capilar. Entonces, si tenemos agua en capilares de vidrio con radio de 1 milímetro, más o menos la altura que va a subir el agua por el capilar va a ser de 1,5 centímetros aproximadamente. Si reducimos el radio del capilar en un orden de magnitud, así tenemos un capilar muy finito, de lo que sería 100 micras, o sea, 1 milímetro, 0,1 milímetro de radio, la altura que va a subir por el líquido por el capilar va a ser del orden de 15 centímetros más o menos, o sea, una altura bastante apreciable. Lo vamos a poder ver a simple vista como el agua sube por el capilar aproximadamente unos 15 centímetros de altura. Y este es un fenómeno también que en la naturaleza es muy común. Las plantas hacen que el agua con todos los nutrientes suban a determinadas alturas por canales muy finitos que funcionan como capilares. Y el agua que sube, venciendo la atracción gravitatoria hacia la parte superior de una planta para llegar hasta las hojas, sube por este fenómeno de capilaridad. Entonces es algo que en la naturaleza está bastante extendido y podemos encontrar un montón de ejemplos en los cuales se aplica.